De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei tuvo ayer un día de furia que tiene varios frentes. Por un lado dio dos reportajes, uno cerca de las 9 de la mañana en el lanzamiento de la programación de A24, el canal que se llevó gran parte de los conductores de La Nación Más, de la mano de su programador Juan Cruz Ávila, muchos de ellos de mucha afinidad con el presidente, que de hecho arrancó la programación en el programa del AGE. Lo que pasó fue que ese reportaje tuvo problemas muy serios de audio. Tenía un delay rarísimo, la verdad que era raro porque se escuchaba peor incluso a Milei que al AGE. Tenía dos micrófonos Milei, tenía alguna cosa rara y Milei dijo que lo sabotearon, que hubo kirchneristas que lo boicotearon, que fue lo mismo que los tosedores famosos del debate y que le perturbaban la atención. Bueno, después de que estaba muy enojado con eso, después Milei da otro llamado, en realidad hace un llamado telefónico a Radio Rivadavia, otra de las radios muy alineadas con el discurso del presidente de la Nación, y ahí acusó a los otros de haberlo boicoteado y continuó con esto que yo llamo un día de furia. ¿Por qué un día de furia? A ver, tiene dos instancias. Por un lado dijo que su hermana utiliza la guillotina. Mi hermana tiene una guillotina, la guillotina se usa para cortar cabezas. Y él lo celebró como algo jocoso, en alusión a qué cabezas. Bueno, él se refería a las que cortó Karina Milei, la más reciente de todas era la de Ramiro Marra. ¿Por qué fue echado Ramiro Marra de la Libertad Avanza? Dijo Javier Milei. Porque no está desconectado de la Libertad Avanza porque votó un presupuesto que contemplaba suba de impuestos, que es el presupuesto de Jorge Macri. Milei también subió impuestos cuando reimpuso ganancias, pero bueno, esto muestra también la progresiva distancia, yo creo en un hecho ya irreparable, con Jorge Macri y por lo tanto con Mauricio Macri, pero en la Ciudad de Buenos Aires la Libertad avanza ya definitivamente en la búsqueda de una identidad propia distinta de la de el macrismo, nada menos que en la ciudad que todavía gobierna el macrismo y que vio nacer al PRO. Pero entonces por un lado dice, mi hermana usa la guillotina y lo celebra. Por otra parte, él decidió echar ayer, porque él también tiene su propia guillotina, a dos funcionarios. Uno de ellos es Mariano de los Heros, el titular del ANSES. ¿Por qué? Bueno, Mariano de los Heros había hablado de la reforma previsional. Lo había dicho suelto en TN y quedó medio inadvertido. Ismael Bermúdez, que es uno de nuestros colaboradores habituales, periodista especializado en estos temas, escribe habitualmente en Clarín, advirtió que había una novedad en algunas de las declaraciones de Heros. Dijo, este año vamos a avanzar con la reforma previsional y no solamente vamos a buscar subir la edad jubilatoria, sino también modificar el cálculo inicial de las jubilaciones según la cantidad de años de aportes, porque se termina la moratoria ahora el 23 de marzo. Entonces, ¿con qué monto te jubilás si no tenés todos los años de aporte? Bueno, la cuestión es que en ese contexto, Clarín pone en tapa, se viene la reforma jubilatoria. Y en un año electoral, Javier Milei, que en algunos aspectos se muestra bastante pragmático, dijo no, esto no. Dijo, ¿quién es él? Un funcionario de segunda para instalar en agenda un tema que yo no puse afuera de los ceros en el día de ayer. Ahora hay una segunda echada que en algún sentido es más representativa de la arbitrariedad o de la falta de tolerancia de Javier Milei a las críticas, incluso las críticas constructivas, y muy además ligada a al tema más profundo de debate respecto de la situación económica y el rumbo del gobierno de Javier Milei en esta materia. Milei había dicho en algún momento que su ídolo máximo, así como había dicho que Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, actualmente el mejor ministro de Economía de la historia, se había dilapidado reservas en 15 minutos, había dicho respecto de Domingo Cavallo que el ministro de Economía de Carlos Menem, el padre de la convertibilidad del 1-1, era el mejor ministro de Economía de la historia. Dada esta simpatía con las ideas económicas de Cavallo, pero uno supone que también, dada la idoneidad de su hija Sonia Cavallo para ser funcionaria pública, se la designó como embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Bueno, Cavallo no viene crítica, si uno lee realmente, porque vale la pena leerlo, el blog de Cavallo, donde publica sus opiniones económicas, él hace una crítica bastante constructiva respecto, o bastante elogiosa al momento actual, pero le pone algunos peros, algunos llamados de atención. Incluso en algún momento él le dice, como diciéndole a Milei,
no cometas los mismos errores que yo cometí. Puse el 1-1, con ese 1-1 se estabilizó la economía porque al controlar el dólar, digamos, la inflación baja rápidamente, pero en un momento se me generó un problema porque se me abarató demasiado el dólar y se apreció demasiado el peso. No hagas lo mismo, me parece que te está pasando lo mismo, le dice Cavallo a Milei. Le dice, me parece que el dólar debería estar un 20% más caro. Entonces, en ese momento escribe este blog que además es muy interesante porque le dice, discute porque le dice, la verdad que Milei logró bajar muchísimo la inflación de golpe, él dice que lo hizo gracias al superávit fiscal y sin embargo le dice Cavallo, ojo, porque tuviste gran superávit y sin embargo eso no se ve reflejado en las reservas del Banco Central. Y le dice, ¿por qué no está en el Banco Central? Porque estás usando parte de los dólares de la exportación para mantener a raya los dólares financieros, el contado con liqui y demás. Entonces estás tratando de hacer un esfuerzo tan grande para que el dólar se mantenga quieto y así bajar muy rápido la inflación. Esta es tu principal herramienta para bajar la inflación, no el superávit fiscal, y te estás gastando los dólares y estás perdiendo la oportunidad de juntar reservas, que es lo que te permitiría salir del cepo. Esta es la discusión que está teniendo, pero es una discusión muy dentro del marco de, ajusta acá, ajusta allá. Milei enfureció, decidió que Cavallo estaba torpedeando el plan económico y como consecuencia de lo que él entendió que era un Cavallo torpedeando el plan económico, la echó a la hija. O sea, o designó a la hija porque era nada más que la hija y no le parecía idónea para ser embajadora, o nadie que esté cerca del gobierno puede criticar a nadie. O sea, ningún familiar, parentesco, nadie que esté vinculado con alguien del gobierno puede hacer ni siquiera críticas constructivas. Ya había pasado en el ANSES, ¿se acuerda usted que Giordano, el anterior al que salió disparado, eyectado ayer, era un técnico muy valorado que venía del gobierno de Schiaretti en la provincia de Córdoba, que asume el ANSES? Y no había ningún problema con su gestión, pero resulta que su mujer es diputada nacional y no votó en el Congreso Nacional todo lo que Milei hubiese querido cuando mandó las primeras leyes al Congreso. Razón por la cual Giordano terminó echado por marido de. Bueno, en este caso Sonia Cavallo termina echada por hija de. Pero lo que está en el fondo, me parece que es además lo más, la pregunta más grande es, ¿hay un problema acá económico y Milei no lo quiere ver, no acepta discutir absolutamente nada respecto de la nueva coyuntura? ¿Qué dice Milei? Dice, ustedes se vuelven a equivocar, se equivocan como se equivocaron el año pasado. El año pasado me decían que la iba a chocar y no la choqué nada. Lo que dice Milei es, no tengo un problema con el tipo de cambio porque no solamente el dólar no está barato, sino que va a estar mucho más barato todavía porque voy a tener un boom de exportaciones y ese boom de exportaciones me va a generar una oferta gigantesca de dólares. Y por delante tengo exportaciones y otros dicen, no, pero ojo, porque Argentina se está poniendo cara. Entonces también las exportaciones argentinas pierden competitividad. Y Milei dice, no, de ninguna manera. Argentina va camino a un boom exportador extraordinario. Están diciendo cualquier cosa, se van a volver a equivocar. Y lo otro que dice Milei, ayer anunció, dijo, al acuerdo con el Fondo Monetario le falta nada más que el moño. ¿De dónde? Entonces, pero si no necesitas dólares, ¿para qué necesitas un acuerdo con el Fondo Monetario que te traiga nuevos dólares? ¿No? Esa es una pregunta bastante razonable, porque la idea del gobierno es que mientras tanto, bueno, esos dólares vengan de parte del fondo. Y lo otro que anunció Milei, con lo cual dice, él había ya tomado la decisión de doblar la apuesta. Le venían diciendo, el dólar se te está abaratando mucho cuando venía devaluando al 2% mensual. Dijo, no, están equivocados. Ahora va a ir al 1%, o sea, va a ir más despacio todavía la devaluación. Entonces, en este contexto, Milei dice, yo tengo el acuerdo con el fondo prácticamente abrochado, ustedes se equivocan, y dijo una cosa más, que va a generar mucha polémica. Cuando Macri toma el endeudamiento con el Fondo Monetario, viene Alberto Fernández de la mano de Guzmán y dicen, no puede volver a pasar que un presidente se levante una mañana y le pida 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a los siguientes gobiernos le quede tamaño endeudamiento sin que eso por lo menos se discuta en el Congreso. Lo que le dijo a Laje, a pesar de los dolores, las dificultades del audio y todo, que quedó dicho con claridad, dijo, bueno, no es deuda porque en realidad es una plata que va a usar el Tesoro para pagar una deuda que toma con el banco, no es deuda nueva, y como no es deuda nueva,
da la idea a Milei de que si abrocha el acuerdo con el Fondo Monetario con nuevos fondos, va a ser sin pasar por el Congreso. Y respecto de si ese acuerdo lo obliga a salir del cepo, dijo, no, esto es soberanía nacional, el fondo no se puede meter con nada. La verdad es que es una intriga, porque si lo tiene prácticamente cerrado, pero no le va a dar ni la reforma previsional que pide el Fondo Monetario, ni tampoco liberar el cepo, que es otra de las cosas que pide el fondo, es difícil creer que efectivamente el fondo suelte fondos frescos sin ninguna de estas condiciones. Se decía también que el fondo quería que el Congreso participara como para hacer más ancho el consenso político respecto de los nuevos lineamientos que puedan surgir del acuerdo con el fondo. Pero bueno, un Milei recargado, furioso, un día donde lo que muestra es que frente a las críticas, lejos de tomarlas o de reflexionarlas, toma represalias y redobla el rumbo.